En un mundo donde el poder y la riqueza parecen comprarlo todo, ¿qué valor tiene una vida que nace rota, a oscuras? Esta es la historia de cómo un millonario, dueño de un imperio, sentenció a muerte a un pequeño burrito recién nacido solo por ser ciego, considerándolo una mancha en su mundo perfecto. Él dio una orden cruel, creyendo que su secreto quedaría enterrado para siempre en la soledad del campo. Pero lo que nadie sabía era que en las sombras, un hombre que la sociedad había descartado, un alma invisible que no poseía nada, lo había visto todo, y estaba a punto de arriesgar lo poco que le quedaba para salvar a esa criatura indefensa, sin imaginar que ese acto de compasión desataría una cadena de eventos que cambiaría sus vidas y conmovería a una nación entera. Antes de sumergirnos en este increíble viaje, me encantaría crear una conexión contigo. Para mí, saber que estás ahí es lo que da sentido a cada palabra. Por favor, tómate un momento para comentar desde qué país o ciudad estás viendo esta historia. Es una alegría inmensa sentir que estos relatos viajan tan lejos y tocan corazones en tantos lugares diferentes. Tu comentario es un abrazo que cruza cualquier distancia. En los extensos y verdes campos de la hacienda La Montenegro, el aire mismo parecía oler a dinero y a poder. Cada rincón de la propiedad de don Ricardo Montenegro era un testamento de su éxito implacable, un mundo donde la perfección no era una meta, sino el punto de partida. Los establos principales, construidos con maderas nobles y herrajes de bronce que brillaban bajo el sol, albergaban caballos de estirpe real, criaturas magníficas, cuyo valor se medía en trofeos y cifras de 6 ceros. Allí, el sonido de los cascos era música para los oídos de Ricardo, una sinfonía de prestigio que acallaba cualquier otra voz, cualquier otra necesidad. Para él, la belleza era poder, y la debilidad, una mancha que debía ser borrada sin contemplaciones ni memoria. Su mundo era un escaparate perfecto, y nada ni nadie podía permitirse el lujo de desentonar. Pero lejos de ese brillo, en un corral polvoriento y casi olvidado, la vida se abría paso de una forma mucho más humilde, casi secreta. Una vieja burra, cuyo lomo había cargado en silencio los caprichos de la finca durante años, había traído al mundo a una nueva vida. No hubo anuncios, ni veterinarios corriendo con maletines, solo el milagro silencioso del amanecer. Pero cuando uno de los trabajadores se acercó, notó algo extraño en la pequeña criatura que temblaba junto a su madre. Sus ojos, 2 pozos oscuros y quietos, no seguían la luz. Estaban velados, fijos en una noche perpetua. La noticia subió por la cadena de mando, no como un susurro de maravilla, sino como el informe de un error, de un producto defectuoso que había manchado el inventario impecable de la hacienda. La noticia llegó a los oídos de don Ricardo no como un asunto de vida, sino como una molesta nota al pie de página en su día. Estaba en su despacho, rodeado de mapas de sus vastas tierras, cerrando por teléfono un negocio que consolidaría aún más su imperio. Ni siquiera se levantó de su silla de cuero. ¿Ciego?, repitió con una frialdad que congelaba el aire. Para un hombre como él, que vivía de las apariencias y las supersticiones del poder, un animal ciego en sus tierras, justo en ese momento, era un mal presagio, una grieta en la fachada de su fortuna. No había lugar para la compasión en su ecuación. Con la misma voz con la que cerraba tratos millonarios, le dio una orden tajante a su capataz. Quiero a esa mala suerte fuera de mi vista. Haz que desaparezca antes de que salga el sol. Y que nadie se entere. La orden quedó flotando en el aire, pesada y definitiva. El capataz, un hombre de rostro curtido por el sol y la obediencia, asintió en silencio, sin atreverse a cruzar la mirada con su patrón. Él entendía perfectamente lo que significaba desaparecer. Significaba borrar, eliminar, convertir esa pequeña vida en un secreto que moriría con la noche. El burrito recién nacido, que aún no había sentido el calor del sol en su lomo,
Ya había sido juzgado y sentenciado. Su único crimen, nacer imperfecto en un mundo que no perdonaba la fragilidad. La noche comenzó a caer sobre la hacienda Montenegro, no como una promesa de descanso, sino como un manto oscuro que se preparaba para ocultar un acto de crueldad silenciosa, un abandono que nadie, absolutamente nadie, debía presenciar. En los límites de esa opulenta propiedad, donde la hierba crecía salvaje y los muros de piedra comenzaban a desmoronarse, vivía un hombre que el tiempo y la fortuna habían olvidado. Su nombre era Mateo, aunque ya casi nadie lo pronunciaba. Para los pocos que lo veían era solo una sombra, una figura anónima que se movía con el sigilo de quien no quiere molestar. Pero lo que nadie sabía era que Mateo no era un extraño en esas tierras. Años atrás, antes de que una tragedia le arrebatara a su familia y le rompiera el alma, sus manos habían cuidado con amor de los animales de esa misma hacienda. Conocía el lenguaje silencioso de sus miradas, el calor de sus cuerpos y el olor a tierra mojada de los establos al amanecer. Ahora, descartado y viviendo con el peso de un dolor invisible, ese pasado era solo un eco, un fantasma de la vida que le fue arrebatada. Aquella noche, buscando refugio del viento helado en un viejo cobertizo de herramientas que todos creían abandonado, el destino lo convirtió en el único testigo de la cruel sentencia. A través de las rendijas de la madera podrida, escuchó la conversación entre el capataz y otro peón. Las palabras flotaron en el aire, frías y afiladas como cuchillos. El patrón dijo que es mala suerte, que desaparezca antes del amanecer. Cada sílaba resonó en el vacío del pecho de Mateo, no como una simple orden, sino como un veredicto que él conocía demasiado bien. El desprecio en la voz de aquellos hombres, la facilidad con la que se descartaba una vida por considerarla imperfecta, era el mismo desprecio que él sentía de la sociedad cada día. En el destino de ese burrito ciego, vio reflejada su propia invisibilidad, su propia lucha silenciosa por existir en un mundo que había decidido que él ya no valía nada. Un torbellino de emociones se desató en su interior. El recuerdo de su propia pérdida, de cómo su vida se había deshecho en un instante, volvió con una fuerza arrolladora. Sintió de nuevo esa impotencia asfixiante, la misma que lo había paralizado durante años, hundiéndolo en un abismo de silencio y soledad. Pero esta vez, algo fue diferente. La injusticia de esa condena a una criatura inocente que ni siquiera había tenido la oportunidad de vivir, encendió una chispa en las cenizas de su corazón. Ya no era solo su dolor el que pesaba, era el dolor de otro ser indefenso. Y en esa conexión, en ese sufrimiento compartido, Mateo sintió nacer algo que creía muerto para siempre, un propósito. Proteger a ese burrito era proteger la última pieza de humanidad que le quedaba. La decisión se tomó sin palabras, en el sagrado silencio de su alma herida. Sabía que se arriesgaba a todo. Si lo descubrían, la poca paz que tenía en su escondite se acabaría. Podrían acusarlo de robo, golpearlo, expulsarlo para siempre. El miedo le recorrió el cuerpo, un miedo lógico y paralizante, pero entonces pensó en la alternativa. Quedarse quieto, escuchar el silencio de la madrugada y saber que había permitido que la crueldad ganara, y eso simplemente era insoportable. Sería como traicionarse a sí mismo, como aceptar que su vida y la de ese pequeño animal no valían nada. En esa fría noche, Mateo eligió, no por valentía, sino por compasión. Haría lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Le daría a esa pequeña vida la oportunidad que a él le habían negado. Y eso lo cambió todo. La noche se hizo más profunda, un mar de tinta que todo lo cubría, y en esa oscuridad Mateo se convirtió en un fantasma con una misión. Cada uno de sus movimientos era un recuerdo resucitado, un mapa grabado en su memoria de sus años en la hacienda. Conocía el crujido de cada tabla, el punto ciego de cada luz de seguridad,
los senderos que solo los zorros y los olvidados transitaban. No llevaba armas ni herramientas sofisticadas, solo una vieja manta raída, que había sido su abrigo en incontables noches de frío, y una determinación de hierro forjada en el fuego de la injusticia. El aire era gélido, pero dentro de Mateo ardía una hoguera. Iba a desafiar a un imperio por una vida que no pesaba más que un susurro, pero que para él contenía el peso del mundo entero. Su corazón latía con una fuerza que creía haber perdido para siempre. Con un sigilo que la propia noche envidiaría, llegó hasta el corral. La madre del burrito levantó la cabeza, sus grandes ojos reflejando una mezcla de miedo y curiosidad, pero en el olor de Mateo reconoció la bondad de antaño y permaneció quieta, como si entendiera y diera su bendición silenciosa. Allí, acurrucado contra ella, estaba la pequeña criatura condenada, un bulto tembloroso de fragilidad y pelo suave. Mateo se arrodilló lentamente, extendiendo una mano no para tomar, sino para ofrecer consuelo. Le habló en susurros, con palabras que no eran para ser entendidas, sino sentidas. El burrito, que nunca había visto un rostro amable, sintió por primera vez una caricia que no era de su madre, un calor humano que le decía, «Estás a salvo». En ese instante, bajo la luna, se selló su conexión. Envolverlo en la manta fue como abrazar un soplo de vida. Pesaba tan poco. El corazón de Mateo se encogió ante tal fragilidad. Con el pequeño bulto seguro en sus brazos, comenzó la verdadera huida. Cada sombra se convertía en la figura de un guardia, el aullido del viento en un grito de alarma. El camino hacia el borde de la propiedad era un laberinto de peligros invisibles. Atravesó campos cubiertos de rocío, se agachó detrás de árboles centenarios y contuvo la respiración cada vez que una luz lejana barría el paisaje. No estaba robando un animal, estaba rescatando una promesa. En sus brazos no llevaba una mala suerte, como había dicho don Ricardo, sino la única luz de esperanza que había encontrado en su propia y larga oscuridad, y cada paso era un acto de rebelión contra un mundo cruel. Finalmente, las ruinas de la capilla abandonada emergieron entre la maleza, como el esqueleto de un guardián olvidado. Con sus muros derruidos y el techo abierto a las estrellas, el lugar parecía desolado, pero para Mateo era un santuario. Dentro, el silencio era sagrado. Preparó un lecho con hojas secas en un rincón protegido y depositó con infinita ternura a la pequeña criatura. El burrito, sintiendo el refugio, se acurrucó y suspiró. A la luz de un rayo de luna que se filtraba por una ventana rota, Mateo lo miró a los ojos ciegos y le susurró su nuevo nombre. Te llamarás Lucero, porque serás mi estrella en esta larga noche. Y en ese momento, con el rescate completado, te pregunto a ti, que sientes la historia como yo. ¿Alguna vez un acto de compasión, por pequeño que fuera, te cambió la vida o la de alguien a tu alrededor? Tu apoyo al suscribirte nos permite seguir encontrando y compartiendo relatos como este, que nos recuerdan la fuerza del corazón humano. Los primeros días en la capilla se convirtieron en un ritual de devoción silenciosa. El mundo exterior, con su juicio y su prisa, dejó de existir. Su universo se redujo a esos muros de piedra y a la frágil vida que dependía por completo de él. Mateo, que durante años solo se había preocupado por sobrevivir un día más, ahora tenía un propósito que lo anclaba al amanecer. Con una astucia nacida de la necesidad, se las ingeniaba para conseguir leche de una cabra solitaria que pastaba cerca, usando un viejo recipiente que había encontrado entre las ruinas. Por las noches, cuando el frío se colaba por las grietas, compartía su propia manta y su calor corporal con Lucero, creando un nido de vida en medio del abandono. Cada pequeño acto de cuidado era un ladrillo con el que reconstruía no solo un refugio, sino también su propia alma. Cuidar de una vida tan indefensa fue como abrir una puerta a una habitación que Mateo había mantenido cerrada con llave durante años, la habitación de sus recuerdos. Al sentir el cuerpo cálido y tembloroso de Lucero en sus brazos,
Era imposible no recordar el peso de su propia hija, la suavidad de su piel, la risa que el destino le había arrebatado en un instante. Las lágrimas que no había derramado en años comenzaron a surcar su rostro en el silencio de la capilla, pero ya no eran solo lágrimas de un dolor paralizante, eran lágrimas de sanación. El amor que había guardado, el instinto de proteger que creía enterrado junto a su familia, resurgía ahora, canalizado hacia ese pequeño burrito ciego. Lucero, sin saberlo, se estaba convirtiendo en el catalizador de su redención. Aquel vacío inmenso que lo acompañaba como una sombra comenzó a llenarse con el sonido suave de la respiración de Lucero, con la textura de su pelaje, con la responsabilidad de su existencia. Despertar ya no era una condena, era una misión. Conseguir comida ya no era para él, era para ellos. Su lucha diaria adquirió un significado que trascendía la mera supervivencia. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo se sintió necesario, indispensable. El burrito, que no podía ver el mundo, le estaba enseñando a Mateo a verlo de nuevo, a encontrar belleza en un rayo de sol que se filtraba por el techo roto, a sentir esperanza en el aire de la mañana. Se estaba produciendo un milagro silencioso. El hombre roto estaba siendo sanado por la criatura que había salvado. El vínculo entre ellos se tejía con hilos de silencio, confianza y una ternura infinita. Lucero aprendió a reconocer el sonido de los pasos de Mateo, el tono de su voz, el olor de sus manos. Lo seguía por la pequeña capilla como si estuviera atado a él por un lazo invisible, tropezando a veces, pero siempre buscando su presencia protectora. Se recostaba a su lado durante horas, apoyando su cabeza en las piernas de Mateo, y en ese contacto ambos encontraban un consuelo que ninguna palabra podría describir. Eran dos almas descartadas por el mundo, pero juntas, en su santuario olvidado, habían creado un reino de amor incondicional, una prueba viviente de que la sanación más profunda a menudo proviene de la conexión más inesperada. La capilla, con sus cicatrices de tiempo y abandono, había dejado de ser una simple ruina para convertirse en un hogar. Cada rayo de sol que se colaba por el techo roto era una bendición, cada susurro del viento entre los muros de piedra era una canción de cuna. El mundo exterior, con su ruido y su prisa, se desvanecía en la entrada. Dentro de ese pequeño santuario, el tiempo parecía detenerse, creando una burbuja de paz para sus dos únicos habitantes. Se había convertido en un lugar sagrado, no por la religión que alguna vez albergó, sino por la devoción pura y silenciosa que ahora florecía en su interior. Era el escenario perfecto para una promesa que no se haría ante ningún altar de oro, sino ante el altar de un corazón que había vuelto a aprender a amar. Una tarde, mientras la luz del atardecer teñía de naranja las paredes desconchadas, Mateo observaba a Lucero dormir a su lado. El pequeño burrito, que había llegado temblando de miedo y frío, ahora descansaba con la paz de quien se sabe amado y protegido. Su respiración era suave y rítmica, un testimonio de la confianza que había depositado en su Salvador. Con el corazón rebosante de una emoción que apenas podía contener, Mateo se inclinó y le susurró directamente al oído, con la solemnidad de un juramento sagrado: «Mientras yo viva, Lucero, nunca más estarás solo. Te lo prometo, nadie volverá a hacerte daño. Tu oscuridad, yo me encargaré de llenarla de luz y de amor. Esta es mi palabra». Lucero, por supuesto, no entendió el significado de las palabras, pero sintió la vibración de la voz de Mateo, la calidez de su aliento, la carga de emoción que impregnaba cada sílaba. Se movió suavemente en su sueño, emitiendo un pequeño suspiro de contento y empujando su cabeza con más fuerza contra la pierna de su protector. Fue su respuesta. Un gesto simple y mudo que lo decía todo. Era la aceptación del pacto, el reconocimiento de que ese hombre era su refugio, su guía, su todo. La conexión invisible entre ellos se hizo casi palpable en ese momento,
una corriente de afecto puro que no necesitaba de la vista ni del lenguaje para existir. Era un diálogo de alma a alma, entendido en la frecuencia universal del cariño. Y así, bajo ese techo santo y roto, se selló un vínculo más fuerte que cualquier cadena, más legal que cualquier contrato. Era una promesa nacida de la compasión y cimentada en la lealtad mutua. El hombre que la sociedad había tirado a la basura le juró protección eterna a una vida que el mundo consideraba un error. Mateo no solo estaba protegiendo a un animal indefenso, estaba custodiando el frágil tesoro de su propia humanidad recuperada. Y Lucero, el burrito ciego, se había convertido en mucho más que un animal rescatado. Era el guardián del alma de Mateo, el pequeño milagro que le había recordado cómo vivir. Su destino ahora estaba unido, una sola historia de redención escrita en el polvo de una capilla olvidada. El destino a menudo tiene formas misteriosas de tejer sus hilos, y esta vez usó la curiosidad de una joven llamada Isabel. Ella no era una periodista en busca de una primicia, sino una bloguera con un alma sensible, apasionada por encontrar la belleza oculta en los lugares que el mundo había decidido olvidar. Su blog, Rincones con Alma, era un pequeño refugio en Internet donde compartía las historias silenciosas de edificios en ruinas y paisajes abandonados. Un día, un seguidor le habló de una capilla derruida en los límites de las tierras de Montenegro, un lugar del que se contaban viejas leyendas. Armada con su cámara y su insaciable sed de poesía visual, se dirigió hacia allí, esperando capturar nada más que el polvo, el silencio y los fantasmas del pasado. Llegó a la capilla con el respeto de quien entra en un lugar sagrado. El silencio era profundo, casi reverencial. Mientras caminaba con cuidado entre los escombros, lista para filmar la danza de la luz a través de las grietas, un sonido la detuvo en seco. No era el viento, ni el crujido de la madera vieja. Era una voz de hombre, suave y cargada de una ternura que parecía fuera de lugar en medio de tanta desolación. Con el corazón latiéndole deprisa, se asomó por una abertura en el muro, y lo que vio la dejó sin aliento. La escena que se desplegó ante sus ojos no era de este tiempo. Un hombre de aspecto humilde, con el rostro surcado por las arrugas de una vida dura, le estaba dando de beber a un pequeño burrito, un animalito que a todas luces era ciego, y lo hacía con un amor, con una devoción, que era la cosa más hermosa y pura que Isabel había visto en su vida. Sintió que estaba presenciando un secreto del universo. Su primer instinto fue retroceder, no profanar ese momento sagrado, pero la narradora en ella, el alma que buscaba compartir la belleza, la impulsó a quedarse. Se acercó lentamente, sin hacer ruido, y cuando Mateo la vio, sus ojos se llenaron de una desconfianza protectora, pero Isabel no llevaba la arrogancia de los curiosos, sino el asombro de un peregrino. Con voz suave, le explicó que no quería molestarlos, que solo quería entender la historia de lo que estaba viendo. Poco a poco, la muralla de Mateo se fue agrietando ante la sinceridad de la joven. Con su permiso, Isabel encendió su cámara, no para exponerlos, sino para honrarlos, capturando la delicadeza con la que él cuidaba de Lucero, el lenguaje secreto de sus gestos y la atmósfera de paz que los rodeaba. Esa noche, Isabel editó el video con lágrimas en los ojos. Eligió la música más suave, dejó que las imágenes hablaran por sí mismas y lo tituló El guardián de la capilla y su pequeña luz. Lo subió a su blog y a sus redes sociales con un texto simple que salía del corazón. Hoy no encontré ruinas, encontré un reino. Y entonces ocurrió la magia. La historia de Mateo y Lucero explotó en Internet. Se compartió 1 y 1000 veces, cruzando fronteras y océanos en cuestión de horas. La gente, cansada de malas noticias y de un mundo cínico, se sintió profundamente conmovida por esa muestra de compasión pura. El video se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio viral de que el amor más grande,
a menudo florece en los lugares más inesperados, sin saber que esa luz estaba a punto de atraer una sombra muy oscura. La luz del video viral viajó tan lejos y brilló con tanta intensidad que, inevitablemente, acabó por iluminar los salones oscuros de la hacienda Montenegro. No fue un subordinado temeroso quien le mostró el video a don Ricardo. Se lo envió uno de sus socios de negocios con un simple mensaje: «¿No es esta tu propiedad?». Al ver las imágenes, el rostro de Ricardo se contrajo, no en una mueca de arrepentimiento o vergüenza, sino en una máscara de pura furia. No le importaba el burrito, no le importaba el hombre. Lo que lo enfurecía era la narrativa. Un don nadie, un despojo de la sociedad, se había atrevido a crear una leyenda de milagros y compasión en su propia tierra, sin su permiso. La historia del guardián de la capilla lo pintaba a él, a don Ricardo Montenegro, como el villano de la historia, y eso era una afrenta que su orgullo no podía tolerar. Su soberbia, herida de muerte, exigía una respuesta inmediata y aplastante. No se trataba de recuperar al animal, que para él seguía siendo un error, una mala suerte. Se trataba de reafirmar su poder, de borrar esa historia que manchaba su reputación y de demostrarle al mundo quién mandaba en su imperio. Levantó el teléfono y llamó a su bufete de abogados, el más caro y despiadado de la ciudad. Su voz era un témpano de hielo, sus órdenes precisas y crueles. «Quiero a ese animal de vuelta. Es de mi propiedad. Y quiero a ese vagabundo fuera de mis tierras por allanamiento y robo. Que no quede piedra sobre piedra. Esto es una cuestión de principios». Estaba usando el peso de la ley no para buscar justicia, sino para aplastar la compasión. La llegada de los abogados a la capilla fue como una invasión de otro mundo. Sus trajes caros, sus zapatos de cuero italiano y sus maletines llenos de documentos legales contrastaban violentamente con la santidad humilde del refugio de Mateo. Encontraron a Mateo compartiendo una manzana con Lucero, una escena de paz que estaba a punto de ser dinamitada. Con una frialdad ensayada, le entregaron los documentos, hablándole en un lenguaje que Mateo apenas podía comprender, un lenguaje de artículos, cláusulas y consecuencias legales. Hablaban de propiedad, de allanamiento, de robo. Cada palabra era un golpe, un intento de demoler el pequeño mundo que él había construido con tanto amor. El miedo, un viejo conocido, volvió para atenazar el corazón de Mateo. Pero don Ricardo, en su arrogancia, cometió un error de cálculo. No contaba con que la historia de Mateo y Lucero ya no les pertenecía solo a ellos, le pertenecía a los millones de corazones que había tocado. Cuando Isabel se enteró de la demanda, usó su plataforma para contarle al mundo la cruel injusticia que se estaba cometiendo. La noticia se extendió como la pólvora, y la reacción fue un clamor de indignación. La gente no vio a un ladrón, vio a un héroe. No vieron a un animal robado, vieron a una vida salvada. De repente, la batalla ya no era de un hombre solitario contra un millonario. Era la batalla de la compasión contra la soberbia. Las donaciones comenzaron a llover, no solo para la comida de Lucero, sino para contratar a un abogado que defendiera la causa más justa de todas. La comunidad virtual se había convertido en un ejército. El día del juicio, la sala del tribunal era un teatro de contrastes. A un lado, don Ricardo Montenegro y su equipo de abogados, impecables y fríos, desprendiendo un aire de confianza arrogante. Sus maletines de cuero contenían argumentos afilados, leyes y precedentes, armas lógicas para una batalla que, para ellos, era simplemente un negocio más. Al otro lado, Mateo parecía un pajarillo caído del nido, pequeño y fuera de lugar, con una chaqueta que le habían donado, una prenda limpia que no lograba ocultar la humildad de su espíritu. A su lado estaba el joven abogado de oficio, cuya determinación suplía su falta de experiencia, y justo detrás, Isabel, cuyos ojos le ofrecían todo el apoyo que las palabras no podían expresar. La tensión era palpable. La lógica fría de la ley
estaba a punto de enfrentarse a la inquebrantable verdad del corazón. El abogado de Montenegro fue el primero en hablar. Su discurso fue una obra maestra de precisión clínica y desdén velado. Presentó el caso con una lógica irrefutable, citando artículos sobre el derecho a la propiedad. Habló del animal como un activo biológico nacido en la propiedad de su cliente. Se refirió a Mateo como un intruso y un usurpador. Con cada palabra, intentaba despojar a la historia de toda su emoción, reducir el milagro de la capilla a un simple caso de allanamiento y robo. Su argumento era un muro de piedra, legalmente sólido, pero emocionalmente hueco. Buscaba que el juez viera solo los hechos, no la verdad, que viera un objeto reclamado, no una vida salvada. Cuando llegó el turno de Mateo, el silencio en la sala era sepulcral. Se levantó, sus manos temblaban, pero al mirar al juez, no vio a una figura de autoridad, sino a un hombre. Su abogado le había dado un solo consejo: no intentes ser un letrado, Mateo, solo cuenta tu historia. Y eso hizo. Su voz, al principio un susurro, fue ganando fuerza a medida que las palabras brotaban de su alma. No habló de leyes, habló de su soledad, de su dolor invisible, de cómo se había sentido él mismo descartado por el mundo. Describió la noche en que escuchó la cruel sentencia y cómo en el destino de ese burrito vio un reflejo de su propia desesperanza. Narró con una honestidad desgarradora cómo cuidar de Lucero le había devuelto un propósito, cómo el amor de ese animal ciego le había sanado las heridas del alma. Las lágrimas de Mateo no fueron las únicas que cayeron en esa sala. Su testimonio, puro y sin adornos, fue como una ola de agua tibia que derritió la fría atmósfera del tribunal. Los rostros de los presentes, incluyendo el de algunos miembros del jurado, se habían transformado. La defensa de Ricardo, tan sólida y lógica, se desmoronó, incapaz de refutar una verdad que no se encontraba en los códigos legales, sino en el corazón humano. En ese momento, el resultado del juicio ya no importaba. La victoria moral era abrumadora. La justicia del alma, esa que no se escribe en papel sino que se siente, había emitido su veredicto. Mateo, el hombre invisible, había hablado, y su voz, cargada de amor y compasión, había conmovido al mundo. La historia de lo que pasó en esa sala de tribunal se convirtió en leyenda. Mateo, que había entrado como un acusado, salió como un héroe. Al abrirse las puertas, no lo esperaba el vacío ni la indiferencia, sino una multitud de rostros anónimos que lo aclamaban, que le daban las gracias, que lloraban de emoción. Los flashes de las cámaras, que antes solo buscaban el escándalo, ahora querían capturar el rostro de la compasión. En un solo día, Mateo había dejado de ser invisible. Ya no era el ermitaño, el hombre descartado. Era don Mateo, el guardián de Lucero, un faro de esperanza para una nación que necesitaba desesperadamente creer en la bondad. Don Ricardo, por su parte, salió por una puerta trasera, derrotado no por la ley, sino por el poder de una historia que él mismo había iniciado con un acto de crueldad. El milagro no terminó ahí. El torrente de amor y apoyo que había nacido en Internet se materializó de una forma maravillosa. Las donaciones, pequeñas y grandes, llegaron de todas partes del mundo, y con ellas el sueño de transformar la capilla abandonada en un verdadero santuario se hizo realidad. Voluntarios de todas las edades llegaron con herramientas, pintura y, sobre todo, con un corazón dispuesto a ayudar. No construyeron un lugar lujoso, sino que restauraron la vieja capilla con un respeto profundo por su historia, reparando el techo, limpiando los escombros y plantando flores en su entrada. Sobre el arco de la puerta, un simple letrero de madera tallado a mano anunciaba su nuevo nombre: Santuario Lucero. Mateo ya nunca más estaría sin hogar. La capilla se convirtió en su casa, y él en su guardián oficial. Su vida, que había sido un largo invierno, floreció en una primavera de propósito. Ya no solo cuidaba de Lucero, ahora
otros animales rotos y olvidados encontraban refugio y sanación en sus manos. E Isabel, la joven que había llegado buscando una historia, encontró un destino. Dejó su blog para convertirse en la administradora del santuario, usando su voz y sus redes para compartir los pequeños milagros diarios que ocurrían allí. Juntos, el hombre que había perdido la fe y la joven que la repartía formaron un equipo improbable, demostrando que una vida nueva es posible cuando los corazones se unen por una causa justa. Y así, la historia de un hombre quebrado y un burrito ciego se grabó en el alma colectiva como un recordatorio eterno del poder de la compasión. Nos enseña que el valor de una vida no se mide por su perfección, sino por su capacidad de amar, que los actos más pequeños de bondad pueden desatar las revoluciones más grandes, y que nunca, nunca debemos subestimar la luz que puede nacer de la más profunda oscuridad. El destino cambiado de Mateo y Lucero se convirtió en una inspiración, un susurro que nos invita a mirar a nuestro alrededor y a no ser indiferentes. La historia de Mateo y Lucero ya es parte de ti, para que podamos seguir compartiendo relatos que nos conecten con lo mejor de nosotros mismos. Tu suscripción es fundamental. Y antes de irte, cuéntame por última vez, ¿desde dónde nos has acompañado hoy? Saber que estás ahí, en tu ciudad, en tu rincón del mundo, es el mayor regalo. Una vez más, gracias de todo corazón por quedarte hasta el final y permitir que esta historia te tocara. Cada segundo que pasas con nosotros es un regalo que valoramos inmensamente. Tu presencia es la que da sentido a todo. Un abrazo grande a donde quiera que estés. Ate o próximo video.